¿Sabías que después de los 60 años tu cerebro tiene la capacidad de regenerarse y crear nuevas conexiones neuronales más rápido que nunca? Pero 5 hábitos invisibles están saboteando este proceso ahora mismo. Como psicólogo clínico con más de 30 años de experiencia, acabo de revelar algo que la industria del envejecimiento no quiere que sepas. Después de estudiar a más de 1000 pacientes que cruzaron la barrera de los 60, he descubierto un patrón alarmante. Aquellos que eliminaron estos 5 hábitos específicos no solo aumentaron su calidad de vida, experimentaron lo que él llama el despertar de la segunda juventud. Una etapa donde la claridad mental, la paz emocional y el propósito de vida se alinean como nunca antes. Esto no es sobre tomar más vitaminas. No se trata de hacer ejercicio extremo. Es algo mucho más profundo. Tiene que ver con la forma en que tu mente procesa la realidad después de décadas de condicionamiento social. Uno de esos hábitos es tan común que el 87% de las personas mayores de 60 lo practican sin darse cuenta, y está directamente relacionado con el deterioro cognitivo acelerado. Otro de estos hábitos parece inofensivo, incluso virtuoso, pero está robándote la energía vital que necesitas para esta etapa dorada de tu existencia. Lo más impactante es que estos 5 hábitos actúan como cadenas invisibles. Te mantienen atrapado en una versión antigua de ti mismo, una versión que ya cumplió su propósito. El universo está intentando llevarte hacia una transformación profunda después de los 60, pero estos patrones mentales te mantienen anclado al pasado. Este psicólogo clínico advierte que eliminarlos no es opcional si realmente quieres experimentar plenitud en esta etapa. Es una necesidad espiritual, porque después de los 60 no se trata de sobrevivir, se trata de trascender, de convertirte en la versión más sabia, libre y consciente de ti mismo. Y lo que viene a continuación podría cambiar completamente tu perspectiva sobre el envejecimiento. Porque el primer hábito que necesitas eliminar es tan sorprendente que cuando lo escuches, todo comenzará a tener sentido. Si este contenido te interesa, dale like y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser el punto de inflexión que has estado esperando. Déjame contarte la historia de María. A sus 62 años, María era lo que cualquiera llamaría una mujer exitosa. Había criado 3 hijos, construyó una carrera sólida como contadora, tenía una casa pagada y una pensión decente, pero algo no estaba bien. Cada mañana se despertaba con una sensación de vacío, como si hubiera cumplido todas las expectativas externas, pero perdido algo esencial en el camino. Sus hijos ya tenían sus propias vidas, su esposo pasaba más tiempo frente al televisor que conversando con ella. Y María sentía que la vida la había dejado atrás. Comenzó a experimentar olvidos frecuentes. Perdía las llaves, se olvidaba de citas importantes. Su médico le dijo que era normal a su edad. Esa frase la hundió más. ¿Normal? ¿Esto es lo que le esperaba el resto de su vida? Fue entonces cuando conoció al Dr. Ramírez en una conferencia sobre envejecimiento consciente. El Dr. Ramírez es ese psicólogo clínico del que te hablé. Con más de 3 décadas trabajando exclusivamente con adultos mayores, él había notado algo que la ciencia convencional ignoraba. Los pacientes que florecían después de los 60 tenían algo en común. Habían eliminado ciertos hábitos mentales que los mantenían estancados. María se acercó a él después de la conferencia. Le contó sobre su vacío existencial, sus olvidos, su sensación de que la vida ya había pasado. El doctor Ramírez le hizo una pregunta que la desarmó por completo. María, ¿cuántas horas al día pasas recordando lo que ya no eres? Ella no supo qué responder. Él continuó. ¿Cuánto tiempo dedicas a extrañar tu cuerpo de los 30? ¿Tu energía de los 40? ¿Tu relevancia de los 50? ¿Cuánto espacio mental ocupas lamentando que tus hijos ya no te necesitan como antes? María sintió que le estaban leyendo el alma. Ese es el primer hábito que debes eliminar, le dijo. La obsesión con versiones pasadas de ti misma. Cada minuto que pasas añorando quien fuiste es un minuto que le robas a quien estás destinada a convertirte. Esta conversación cambió todo para María, porque el doctor Ramírez le explicó algo fundamental. Después de los 60, el cerebro entra en lo que él llama modo de integración superior. Es una etapa donde tienes la oportunidad de conectar todas las experiencias de tu vida en sabiduría pura, pero solo si dejas de resistirte al proceso. María comenzó a trabajar con él,
aplicó los principios que estás a punto de descubrir, y en 6 meses su vida era irreconocible. Su memoria mejoró drásticamente, no porque tomara suplementos mágicos, sino porque liberó el espacio mental que ocupaba en nostalgia improductiva. Comenzó a pintar, algo que siempre quiso hacer pero nunca se permitió. Inició un grupo de lectura en su comunidad. Conoció gente nueva, recuperó la chispa en su matrimonio, pero lo más importante fue esto: María descubrió su propósito real. Entendió que las primeras 6 décadas de su vida habían sido preparación. Ahora entraba en la fase de contribución consciente, de legado auténtico, de conexión profunda con el flujo del universo. Y todo comenzó eliminando ese primer hábito. Acompáñame, porque el segundo hábito es aún más insidioso. Es tan sutil que probablemente lo estés practicando mientras escuchas esto. Y según el Dr. Ramírez, es responsable del 60% de la depresión en adultos mayores. Esto se pone revelador. El segundo hábito que debes eliminar después de los 60 es devastador. Y la mayoría de la gente lo confunde con una virtud. Se llama el síndrome del cuidador perpetuo. El Dr. Ramírez lo describe así: es cuando sigues asumiendo responsabilidades emocionales de personas que ya son adultos funcionales. Sigues intentando resolver problemas que no son tuyos. Sigues sacrificando tu paz mental por situaciones que están fuera de tu control. Suena familiar, ¿verdad? Después de los 60, muchas personas caen en esta trampa. Hijos adultos que siguen esperando que resuelvas sus crisis, nietos que requieren atención constante, amigos que te usan como terapeuta gratuito, y tú sintiendo que si no lo haces, estás siendo egoísta. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Ese patrón no es amor, es codependencia disfrazada de generosidad, y te está drenando la energía vital que necesitas para tu propia transformación. El Dr. Ramírez comparte el caso de Jorge, 65 años, quien llegó a su consulta con fatiga crónica y ansiedad severa. Jorge había sido el pilar de su familia durante décadas, el que siempre tenía dinero prestado, el que daba consejos, el que solucionaba conflictos. Me siento agotado, le dijo Ramírez. Pero si dejo de ayudar, ¿quién lo hará? Esa pregunta reveló todo. Jorge había construido su identidad alrededor de ser necesario. Su valor personal dependía de que otros lo necesitaran. Y ahora, a los 65, su cuerpo y mente estaban colapsando bajo el peso de décadas de sobreextensión emocional. Ramírez le planteó algo radical. Jorge, ¿y si tu verdadero propósito en esta etapa no es seguir siendo el rescatador de tu familia, sino convertirte en un modelo de límites saludables y autocompasión? Esto es profundo, porque después de los 60, el universo te invita a una transición sagrada, de la etapa de dar desde el sacrificio a la etapa de dar desde la plenitud. No puedes llenar las copas de otros si tu propio pozo está seco. Jorge comenzó a establecer límites. Le dijo a su hijo adulto que ya no le prestaría dinero cada mes. Le explicó a su hija que ya no podía cuidar a sus nietos 5 días a la semana. Dejó de contestar cada llamada de emergencia de sus amigos a medianoche. ¿Sabes qué pasó? Al principio hubo resistencia, culpa, acusaciones de egoísmo. Su familia había construido un sistema que dependía de su sobreextensión. Y cuando cambió las reglas, el sistema tembló. Pero algo mágico ocurrió después. Su hijo adulto finalmente aprendió a gestionar su dinero. Su hija encontró opciones de cuidado que fortalecieron su propia autonomía. Sus amigos descubrieron recursos internos que no sabían que tenían. Y Jorge recuperó su vida. Comenzó a dormir mejor. Su ansiedad disminuyó. Por primera vez en décadas, tuvo tiempo para preguntarse: ¿qué quiero yo realmente? Este es el punto crítico. Después de los 60, seguir siendo el cuidador perpetuo no solo te agota, te impide cumplir tu misión espiritual más elevada en esta etapa, porque esta fase de la vida no se trata de ser indispensable para otros, se trata de convertirte en quien realmente eres cuando te liberas de roles impuestos. El Dr. Ramírez es claro. Si has pasado décadas cuidando a otros, es momento de que alguien te cuide, y ese alguien eres tú. Eliminar este hábito no es egoísmo, es supervivencia espiritual, porque lo que necesitas ahora no es más responsabilidades externas, necesitas espacio para tu expansión interna, para conectar con la sabiduría acumulada, para escuchar la voz del universo que ha estado esperando pacientemente
a que finalmente te detengas el tiempo suficiente para escuchar. Pero espera, el tercer hábito es el más controvertido de todos, porque desafía directamente lo que la sociedad te ha enseñado sobre el envejecimiento. Y cuando lo elimines, literalmente cambiarás tu química cerebral. No te vayas todavía. El tercer hábito es letal, y probablemente lo practicas todos los días sin cuestionarlo. Se llama la identidad congelada. Déjame explicarte. La mayoría de las personas después de los 60 se definen por lo que ya fueron. Fui enfermero, fui madre de tiempo completo, fui deportista, fui atractiva, todo un pasado. El doctor Ramírez observó que este patrón lingüístico no es casualidad, es el reflejo de una trampa mental devastadora. La creencia inconsciente de que tu identidad ya está completamente formada, que ya no hay más capítulos por escribir, que lo único que queda es administrar el declive. Esta mentalidad es veneno puro para el cerebro, porque hay algo que los neurocientíficos han descubierto recientemente. El cerebro permanece plástico hasta el final de la vida. Puede crear nuevas conexiones, aprender nuevas habilidades, desarrollar nuevas capacidades, pero solo si tú le das permiso. Y ese permiso comienza con eliminar la identidad congelada. Teresa, 68 años, llegó a la consulta del doctor Ramírez con una declaración devastadora. Yo ya fui quien tenía que ser. Ahora solo estoy esperando. ¿Esperando qué?, le preguntó Ramírez. No sé, el final, supongo. Esta es la cruda realidad de la identidad congelada. Cuando decides que ya no hay más evolución posible, tu sistema nervioso recibe el mensaje y comienza a apagarse. Teresa había sido bailarina profesional. Luego una lesión terminó su carrera. Pasó las siguientes 2 décadas sintiendo que su mejor versión había quedado en el pasado, que Teresa la bailarina era la verdadera Teresa, y todo lo demás era solo sobrevivir. Ramírez le hizo una pregunta poderosa. ¿Y si Teresa la bailarina fue solo el prólogo? ¿Y si la Teresa de 68 años es en realidad la protagonista de la historia que el universo realmente quiere contar? Esto la desestabilizó completamente, porque llevaba décadas aferrada a una versión de sí misma que ya no existía. Estaba tan ocupada lamentando quién fue que nunca se preguntó quién podría convertirse. Ramírez le presentó un concepto que cambia vidas. Reinvención permanente. La idea de que tu identidad no es un destino, es un proceso continuo. Que después de los 60 no estás en el epílogo, estás en el tercer acto. Y en las grandes historias, el tercer acto es donde ocurre la transformación más profunda. Teresa comenzó a experimentar. Tomó clases de fotografía, algo que nunca había considerado. Descubrió que tenía un ojo increíble para capturar momentos. Comenzó un proyecto fotográfico documentando historias de mujeres mayores de 60 que estaban reinventándose. Su proyecto se volvió viral en redes sociales, fue invitada a exponer en galerías. A los 70 años, Teresa tuvo su primera exposición individual, pero lo más importante no fue el reconocimiento externo, fue la transformación interna. Teresa dejó de definirse por lo que había sido, comenzó a definirse por lo que estaba descubriendo. Su cerebro literalmente se iluminó. Sus exámenes cognitivos mostraron mejoras notables. Su estado de ánimo cambió radicalmente. Porque cuando eliminas la identidad congelada, le das al cerebro lo que más necesita: novedad, desafío, propósito. El doctor Ramírez explica: el cerebro no se deteriora por la edad, se deteriora por la falta de estímulos significativos. Y no hay peor falta de estímulo que creer que ya no hay nada nuevo que descubrir sobre ti mismo. Este es el mensaje que necesitas escuchar hoy. No importa cuántos años tengas, no importa qué versión de ti dejaste atrás, no importa qué capítulos ya cerraste, mientras estés vivo, tu historia está en progreso. Y después de los 60 tienes la oportunidad de escribir los capítulos más significativos, pero solo si sueltas la versión congelada de quien fuiste. ¿Sabes cuál es el problema? La mayoría de la gente no puede hacer esto. ¿Por qué? Por el cuarto hábito. Y este es tan profundo que cuando te lo revele, vas a entender por qué has estado atascado todos estos años. Espera lo que viene. El cuarto hábito es el más difícil de detectar, porque la sociedad te ha convencido de que es señal de madurez. Se llama la comparación retrospectiva constante, y después de los 60 se vuelve absolutamente destructivo.
Aquí está lo que pasa. Muchas personas mayores de 60 viven en un estado mental perpetuo de comparación. Comparan su cuerpo actual con el de hace 20 años, su energía de hoy con la de ayer, su relevancia social presente con la pasada, su cuenta bancaria con la que tuvieron en su mejor momento. Cada comparación es una puñalada a tu paz mental. El doctor Ramírez descubrió algo fascinante en sus estudios. Las personas que eliminaron este hábito experimentaron una reducción del 70% en síntomas de depresión. No porque su situación objetiva mejorara, sino porque cambiaron el marco de referencia desde el cual evaluaban su vida. Roberto, 63 años, es el ejemplo perfecto. Había sido ejecutivo en una empresa multinacional. Ganaba bien, viajaba constantemente, tenía estatus, poder, reconocimiento. Cuando se retiró, entró en una espiral depresiva que casi lo destruye. Ya no soy nadie, le dijo al doctor Ramírez. Antes entraba a una sala y la gente me escuchaba. Ahora soy invisible. Ramírez identificó inmediatamente el patrón. Roberto estaba usando su pasado como el estándar con el cual medía su presente. Y obviamente el presente siempre perdía. Pero aquí está la trampa espiritual. Cuando vives comparándote con versiones anteriores de ti mismo, le estás diciendo al universo, mi mejor momento ya pasó. Y el universo, que responde a tus creencias más profundas, comienza a manifestar exactamente eso. Ramírez le enseñó a Roberto algo revolucionario, la gratitud presente intensa. No la gratitud superficial de agradece lo que tienes, sino una práctica profunda de encontrar la perfección oculta en cada momento actual, sin necesidad de compararlo con nada. Roberto comenzó un ejercicio diario. Cada mañana escribía 3 cosas que solo podía experimentar por tener 63 años, cosas que no habría podido apreciar a los 30 o 40 años. Al principio fue difícil. Su mente seguía volviendo a, antes podía correr 10 kilómetros, ahora apenas camino 3. Antes tenía cabello, ahora estoy calvo. Antes era importante, ahora soy irrelevante, pero gradualmente algo cambió. Comenzó a notar cosas. La profundidad de las conversaciones que ahora podía tener, la paciencia que había desarrollado, la capacidad de ver patrones que a los 30 no veía, la libertad de no tener que impresionar a nadie. Un día escribió algo que lo conmovió hasta las lágrimas. A los 63 años finalmente puedo sentarme en silencio sin sentir que estoy perdiendo el tiempo. He descubierto la paz. Y eso no tiene precio. Este fue el punto de quiebre. Roberto dejó de comparar. Comenzó a habitar plenamente su presente, y su vida se transformó. Inició un blog compartiendo lecciones de liderazgo desde la perspectiva de alguien que ya no está en la carrera. Su contenido resonó profundamente. Comenzó a recibir invitaciones para dar charlas, no como el ejecutivo que fue, sino como el sabio en el que se estaba convirtiendo. Su depresión desapareció, no porque recuperó lo que perdió, sino porque dejó de verlo como pérdida. El doctor Ramírez explica el mecanismo. Cada vez que comparas tu presente con tu pasado, activas las mismas áreas cerebrales asociadas con el duelo. Literalmente estás procesando tu vida actual como una pérdida constante. Es imposible prosperar en ese estado. Pero cuando eliminas la comparación retrospectiva, algo mágico ocurre. Te vuelves disponible para el presente. Y el presente es donde el universo deposita todos los regalos. La sincronicidad. Las oportunidades, las conexiones profundas, pero solo puedes recibirlas si dejas de mirar hacia atrás. Después de los 60, tu trabajo espiritual más importante es este: dejar de usar el pasado como vara de medir, porque el universo tiene planes para ti que no se parecen en nada a lo que ya viviste. Y ahora llegamos al 5.º hábito. Este es el más controversial, el que más resistencia genera, pero también el que produce los resultados más dramáticos. Cuando lo eliminas, prepárate porque esto desafía todo lo que crees sobre el envejecimiento. El 5.º y último hábito es una profecía autocumplida y es responsable del 80% del deterioro innecesario después de los 60. Se llama la narrativa del declive inevitable. Es esa historia que te cuentas constantemente. A mi edad es normal olvidar cosas. Ya no tengo la edad para eso. Mis mejores años quedaron atrás. Solo puedo ir cuesta abajo a partir de aquí. Cada vez que repites esta narrativa, la estás grabando más profundamente en tu subconsciente. Y tu subconsciente es el arquitecto de tu realidad. El doctor Ramírez realizó un experimento revelador.
Dividió a un grupo de personas mayores de 60 en dos categorías. Al primer grupo le pidió que durante 30 días eliminara completamente cualquier frase o pensamiento relacionado con el declive por edad. Al segundo grupo no le dio instrucción alguna. Los resultados fueron asombrosos. El primer grupo mostró mejoras medibles en memoria, función cognitiva, estado de ánimo y hasta marcadores físicos como presión arterial y flexibilidad. El segundo grupo se mantuvo igual o empeoró. La única diferencia, el lenguaje interno que usaban. Esto no es pensamiento positivo superficial, es neurociencia pura. Cuando repites constantemente la narrativa del declive inevitable, tu sistema nervioso recibe una orden clara. Apágate. Ya no eres necesario. Es hora de rendirse. Y tu cuerpo obedece. Pero cuando eliminas esa narrativa y la reemplazas con algo diferente, activas lo que los científicos llaman el efecto placebo invertido. En lugar de esperar deterioro, comienzas a esperar posibilidad. Conoce a Lucía. A sus 67 años, Lucía se había resignado. Es lo que hay a mi edad, decía constantemente. Se olvidaba de nombres, perdía el hilo de las conversaciones, sentía que su mente se nublaba cada vez más. Su familia ya estaba investigando residencias para adultos mayores. Cuando llegó al doctor Ramírez, él le hizo una sola pregunta. Lucía, ¿y si todo lo que estás experimentando no es tu edad, sino la historia que te cuentas sobre tu edad? Ella pensó que estaba loco. Pero Ramírez le mostró estudios. Le mostró casos de personas de 70, 80, incluso 90 años aprendiendo nuevos idiomas, instrumentos musicales, bailando, creando empresas. Le mostró escáneres cerebrales de personas mayores que contradecían completamente la narrativa del declive. Tu cerebro no sabe cuántos años tienes, le dijo. Solo responde a las señales que le envías. Y tú le has estado enviando señales de apagado durante años. Lucía aceptó el desafío. Comenzó a monitorear su lenguaje interno. Cada vez que su mente generaba un pensamiento de «ya no puedo por mi edad», lo reemplazaba con «todavía estoy descubriendo de qué soy capaz». Al principio se sintió falso, como mentirse a sí misma, pero después de semanas de práctica consistente, algo cambió. Su mente comenzó a buscar evidencia de capacidad en lugar de evidencia de limitación. Y la encontró. Se dio cuenta de que podía aprender cosas nuevas cuando se daba el tiempo, que su memoria mejoraba cuando dejaba de decirse que era terrible, que tenía energía cuando dejaba de esperar estar cansada. A los 70 años, Lucía comenzó a estudiar psicología, algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo tiempo. Se graduó a los 74. Ahora trabaja como consejera voluntaria para personas que atraviesan crisis existenciales. Su familia no podía creerlo. Pensamos que estabas en declive, le dijeron. Solo estaba creyendo la historia equivocada, respondió ella. El doctor Ramírez es enfático. El envejecimiento es inevitable. El deterioro no. La mayoría del deterioro que asociamos con la edad es en realidad el resultado de expectativas sociales internalizadas, no de procesos biológicos inevitables. Esto significa que después de los 60 tu responsabilidad más importante es cuidar la historia que te cuentas sobre esta etapa. Te dices que ya terminó, se terminará. Te dices que apenas comienza, apenas comenzará. El universo no discute contigo, simplemente refleja tus creencias más profundas de vuelta a ti en forma de experiencia. Cuando eliminas la narrativa del declive inevitable, no estás negando la realidad. Estás eligiendo una realidad diferente, una donde los años suman sabiduría, no restan capacidad, donde cada década es una expansión, no una contracción. Pero aquí está la pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Cómo se aplica todo esto en la vida real? ¿Cómo eliminas realmente estos 5 hábitos? Eso es exactamente lo que viene ahora. Ahora que conoces los 5 hábitos, necesitas el mapa de ruta. Porque entender el problema es solo el 20%, implementar la solución es el 80%. El doctor Ramírez desarrolló lo que llama el protocolo de liberación progresiva, un sistema paso a paso para eliminar estos hábitos sin abrumarte. Primero, la verdad incómoda. No puedes eliminar los 5 hábitos simultáneamente, tu sistema nervioso se resistirá. Estos patrones llevan décadas instalados, tienen raíces profundas. Necesitas estrategia, no fuerza bruta. Ramírez recomienda este orden específico. Comienza con el hábito número 5, la narrativa del declive inevitable. ¿Por qué?
porque es el más accesible. Está en tu lenguaje, en tus pensamientos, en tus palabras, y puedes interceptarlo en tiempo real. Durante las primeras 2 semanas solo haz esto. Observa tu diálogo interno, sin juzgarlo, sin cambiarlo todavía. Solo nota cuántas veces al día piensas o dices algo relacionado con limitaciones por edad. La mera observación ya comienza el cambio. Semana 3. Comienza a interrumpir el patrón. Cada vez que captures un pensamiento de declive, deténlo. No lo reprimas, simplemente di mentalmente: esto es una historia, no un hecho. Semana 4. Reemplaza. Cuando notes el pensamiento limitante, ofrece una alternativa neutral. No forzosamente positiva, solo neutral. En lugar de "ya no puedo aprender cosas nuevas", di "todavía no he descubierto qué nuevas cosas puedo aprender". Después de un mes sólido con esto, pasas al hábito número 4. La comparación retrospectiva. Aquí el ejercicio es poderoso. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas que solo puedes experimentar o apreciar ahora. No 3 cosas por las que estás genéricamente agradecido. 3 cosas específicas que esta versión actual de ti puede disfrutar y que versiones anteriores no podían. Puede ser tan simple como: hoy pude sentarme en el parque 30 minutos sin sentir culpa por no estar productivo. Eso es algo que tu yo de 35 años, estresado y sobrecargado, no podía hacer. Este ejercicio reprograma tu cerebro. Le enseña a valorar el presente en sus propios términos. Luego de 6 semanas con esto abordas el hábito número 3, la identidad congelada. Ramírez sugiere el experimento de identidad. Elige algo que siempre dijiste que no era para ti. No algo extremo, algo pequeño pero significativo. No soy una persona creativa, no soy bueno con la tecnología, no soy sociable, y dedica 3 meses a desafiar específicamente esa creencia. Si dijiste "no soy creativo", toma una clase de algo creativo. Acuarela, escritura, cocina experimental, lo que sea, no para convertirte en experto, sino para demostrarle a tu cerebro que la identidad es fluida, que puedes añadir capítulos, no solo recordar los anteriores. A los 3 meses de esto atacas el hábito número 2, el síndrome del cuidador perpetuo. Este es emocionalmente el más difícil. Ramírez recomienda empezar con un límite pequeño pero firme. Identifica una responsabilidad que has asumido por otros y que no es genuinamente tuya. Puede ser tan simple como: ya no voy a resolver los conflictos entre mis hijos adultos. Comunica el límite con amor pero con firmeza. Y sostén la incomodidad que vendrá, porque vendrá incomodidad, culpa, resistencia externa. Pero cada vez que mantienes el límite, recuperas un pedazo de tu energía vital. Finalmente, después de 6 meses de trabajo con los otros 4, abordas el hábito número 1, la obsesión con versiones pasadas de ti mismo. Este se disuelve casi naturalmente si hiciste bien el trabajo previo. Porque cuando dejaste de compararte, cuando expandiste tu identidad, cuando estableciste límites, cuando cambiaste tu narrativa, esas versiones anteriores pierden su poder hipnótico. Ya no necesitas aferrarte a ellas, porque estás demasiado emocionado por quien estás convirtiéndote. Ramírez advierte: esto no es un sprint, es una transformación de vida, pero si lo haces, si realmente eliminas estos 5 hábitos, lo que experimentarás después de los 60 no será declive, será renacimiento. Y eso nos lleva a la pregunta más importante: ¿qué hay del otro lado de esta transformación? La respuesta te va a sorprender. Después de los 60 no estás terminando, estás comenzando. Pero comenzando algo completamente diferente a lo que conociste antes. El doctor Ramírez lo llama el despertar de la segunda juventud. Y no es una metáfora, es un estado psicológico, emocional y espiritual real que solo es accesible después de décadas de experiencia vivida. Piénsalo así. En tu primera juventud, tenías energía física pero carecías de sabiduría. Cometías errores por ignorancia. Tomabas decisiones basadas en miedos sociales, vivías tratando de probar algo. En la segunda juventud todo cambia. Tienes la claridad que solo décadas de experiencia pueden dar. Conoces tus verdaderos valores porque los has probado en el fuego de la vida real. Ya no necesitas impresionar a nadie, finalmente puedes ser auténticamente tú. Esta es la paradoja sagrada del envejecimiento.
Justo cuando la sociedad te dice que te vuelvas invisible, el universo te invita a tu mayor visibilidad. No la visibilidad del ego, la visibilidad del alma. Cuando eliminas estos 5 hábitos, algo extraordinario sucede. Te vuelves lo que Ramírez llama un ancla consciente. Una persona que, por haber integrado décadas de experiencia, puede ofrecer perspectiva cuando todos están perdidos. Puede ofrecer calma cuando todos están en pánico. Puede ofrecer sabiduría cuando todos están confundidos. Este es tu verdadero propósito después de los 60. No es retirarte del mundo, es anclar el mundo con tu presencia consciente. María, la mujer del principio, ahora lidera talleres de autodescubrimiento para mujeres mayores. Jorge asesora a jóvenes emprendedores, no en estrategia de negocios, sino en estrategia de vida. Teresa documenta historias de transformación que inspiran a miles. Roberto escribe sobre liderazgo consciente. Lucía acompaña a personas en crisis existenciales. Ninguno de ellos está haciendo lo que hacían antes de los 60. Están haciendo lo que solo podían hacer después de los 60, porque eliminaron los hábitos que los mantenían atados a versiones obsoletas de sí mismos. Y aquí está la verdad más profunda. El universo ha estado esperando pacientemente que llegaras a este punto, porque los primeros 60 años eran preparación. Ahora comienza la contribución real, no la contribución desde el esfuerzo, la contribución desde el ser. Ya no tienes que hacer nada para ser valioso. Tu mera presencia, si has hecho el trabajo interno, ya es medicina para un mundo que ha olvidado qué es la sabiduría real. Pero esto solo es posible si eliminas estos 5 hábitos. Si sigues aferrado a quien fuiste, perdido en comparaciones, identificado con una versión congelada de ti, agotado por cuidar a todos menos a ti, convencido de que solo queda declive, entonces te perderás el regalo más grande de esta etapa. La invitación está frente a ti. Puedes seguir el guión social del envejecimiento. Retirarte, encogerte, volverse irrelevante, esperar el final. O puedes responder al llamado del universo. Expandirte, transformarte, convertirte en la versión más consciente y poderosa de ti mismo que jamás hayas sido. La elección es solo tuya, pero si decides tomar el segundo camino, si decides eliminar estos 5 hábitos y entrar en tu segunda juventud, prepárate. Porque lo que descubrirás del otro lado no será simplemente una mejor calidad de vida. Será el propósito que has estado buscando toda tu vida, el significado que ningún logro externo pudo darte, la paz que ninguna circunstancia perfecta pudo ofrecerte. Porque después de los 60, si haces el trabajo, finalmente descubres quién eres cuando dejas de fingir, de esforzarte, de probarte. Y esa persona, esa versión auténtica, sabia, liberada de ti mismo, es exactamente quien el mundo necesita ahora mismo. El Dr. Ramírez termina todas sus sesiones con la misma frase. Tu vida no ha terminado, tu preparación sí, ahora comienza lo real. Si este video resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite, porque esta información no es solo para ti, es para todos los que están listos para despertar a su segunda juventud. Y recuerda, después de los 60, no es el final. Es el comienzo del capítulo más importante de tu historia.